Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo, que es parte de la programación virtual del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche conversamos con Carlos Canales, dramaturgo, narrador, escritor y educador, quien es graduado de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas, Drama y Educación. Tiene una maestría en español de la Universidad de Connecticut. Enseñó actuación y dramaturgia en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Arecibo. También ha enseñado en la Universidad de Connecticut y en Eastern Connecticut State University. Sobre 30 de sus obras se han realizado en teatro. Entre las publicadas está María del Rosario, 1986, Maggi, 1994, Vórtice, 1994, Salsa, Tango y Locura, 2003 y nuevamente en el 2022, Bonnie and King, 2004, Qué bueno está este país, 2004, Ecuajei, 2006, El Generalísimo Brujillo, 2008, Maldita sea el Capitán América, 2017, Teatro del lado de allá, 2016, Mai, 2022, Persecución y represión en La Perla de los Mares, 2022, entre otras. Sus obras se han representado en México, Argentina, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana y Perú, entre otros países. Algunas de sus obras también se utilizan como textos en las universidades en el extranjero. Ha dictado talleres y conferencias de teatro en diversos países latinoamericanos, europeos y en universidades de Estados Unidos. También ha publicado cuentos en la revista Letralia, Leamos Cuentos y Crónicas Latinoamericanos, Letras Salvajes y en el periódico El Post Antillano. Ha publicado 2 libros de cuentos, Los Hombres de los Rostros Tristes, 2015, y Faustines Azul y otros cuentos, 2019. Su primera novela fue El Pájaro Rojo, el 2018. También escribe libretos para la televisión y radio. Próximamente estará publicando con La Criba Editores, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Y entre los premios obtenidos, 3 veces premiado por el Ateneo Puertorriqueño, premiado en el certamen de dramaturgia de la Fundación René Márquez, Premio Jesús T. Piñero por su labor educativa y dramaturgia, Premio Nacional de Dramaturgia 2003 otorgado por el Círculo de Críticos, Premio Nacional de Teatro 2003 otorgado por el Pen Club y Premio del Certamen de Dramaturgia 2006 del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y sin más, pues tenemos aquí a Carlos Canales. Saludos, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Pablo, me encuentro muy bien. Saludos y gracias por tu tiempo y tu espacio con nosotros hoy. Yo sé que muchos de nuestra audiencia estaba esperando esta entrevista contigo, que actualmente no estás viviendo en Puerto Rico, estás en los Estados Unidos, en el estado de Connecticut, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Gracias sí. a ti por invitarme. Sí, ¿no? Y gracias a ti por la disposición. Carlos, sé que pues leí ahí básicamente tu vida y tienes pues muchos premios, ya, o sea, ya eres un escritor, especialmente en teatro, en televisión, radio. Pero ¿qué nos puedes hablar de ti, Carlos Canales, la persona, antes de empezar con la entrevista a fondo? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, pero vamos a contestártela bastante rápido. De mí puedo decirte que fui jugador de béisbol Ah, perfecto. muchos años, dediqué mucho tiempo al deporte, no me gustaba la literatura, Ajá. pero sí el cine. Siempre me gustó el cine desde niño, ¿no? Eh, Y como te digo, pues la literatura, llegué a ella cuando descubrí que mis conflictos estaban representados en cuentos, en obras de teatro, y ahí me fue interesando. Es decir, que yo llego a la literatura por mis problemas particulares, por mis conflictos particulares. Ya que mencionas esto, y es algo que siempre tratamos de llevarle a nuestro público, las raíces de Carlos Canales como escritor.
ya viste una base, pero ¿esto cuándo ocurrió? ¿Eras joven? ¿Estabas ya empezando la universidad? Ok, cuando yo estaba ya en tercer o cuarto año de escuela superior, pues Ok. empezaron todas estas preocupaciones, ¿no? Eh, Cuando estaba en el curso básico de español en la universidad, cuando me leí el túnel fue una iluminación igual que una flor amarilla de Cortázar y el Sí. milagro secreto de Borges. Entonces yo digo, esta gente escribe sobre cosas que a mí me preocupan. Y empiezo a hacer mis tajureos con la literatura, pero primero empiezo a leer todo tipo de literatura. En ese momento yo hice una autoimposición y me leí toda la literatura que encontré organizada, ¿no? Sí. Entonces, ya yo seguía luchando con la narrativa y seguía luchando con la narrativa, pero conocí al dramaturgo Francisco Arribí. Ajá. Y entonces en esa primera conversación él me preguntó que si yo escribía teatro y yo le dije, no, yo no escribo teatro, yo escribo cuentos y los cuentos salen dialogados. Y él me dice, el problema es que usted no es narrador, usted es dramaturgo. Entonces yo me lo creí y en una segunda entrevista insistió con lo mismo y yo adapté un cuento a una obra de teatro y se la llevé. Y me dijo, yo no me equivoco, usted es dramaturgo, le faltan muchas cosas, pero usted es dramaturgo. Y ahí empecé entonces con la dramaturgia y relegué la narrativa. Esas son mis raíces. Pero que tú te acuerdes, ¿cuándo fue la primera vez que tú escribiste? Aunque no se haya publicado, claro está, que tú escribiste con ese fin de poder expresar algún Yo sentimiento, te conocimiento. diría que ya como a 78 por ahí yo empezaba a tajurear, a Ok, escribir, porque a mí me interesaba el género fantástico, era el ok, que me interesaba a mí. Entonces, confrontaba muchos problemas narrando, muchos problemas narrando y entonces, pero yo seguía luchando con eso. Y cuando Arribí me dice que yo soy dramaturgo, intento y digo, bueno, vamos a desarrollar un drama. Y desarrollé un drama de 20 páginas y se lo llevé. Y entonces ahí yo vi cuando él me dijo que había madera de dramaturgo, que yo era dramaturgo, que necesitaba pulirme. Entonces yo vi una salida literaria a todas mis preocupaciones. wow, interesante, interesante. Y ¿cómo llega la inspiración a ti? Porque, claro, en este ejemplo que estás presentando, la inspiración viene porque te están, me imagino que, no sé si lo viste como un reto o lo viste como, no sé, tú me explicarás. Yo lo vi como un reto, pero en realidad como yo tenía manejo del diálogo Sí, en la narrativa, no se me hizo tan difícil. Eso fue lo que descubrí. Contar la historia de manera dramática se me hizo de alguna manera fácil contarla con todos los defectos que tuviera, cosa que me ocurría con la narrativa que a veces no concluía el cuento. ok, ¿Ves? ok, ¿Ves? Entonces, pero esta obra que yo escribí estaba basada en un cuento. sí, Fue lo que hice, ¿no? Entonces, yo descubrí ¿cómo le decimos? Esa posibilidad, esa salida literaria, y entonces empecé a escribir teatro. wow, interesante. Y en cuanto a lo de la narrativa, de hecho, quiero aprovechar, tú tienes la página de Facebook que es pública. Sí, O sí, quiero aprovechar, ¿verdad? Tú tienes varios escritos o también tienes la costumbre de escribir en tu página. De hecho, los dos últimos cuentos que leí o cuentos o narraciones que realizaste allí en la página de Facebook, que entiendo que uno está titulado Una gran amistad, a mí me encantaron, estaban fabulosos ambos. sí, sí, no, no, yo publico en Facebook. Yo relegué la narrativa y a finales de los 90 la volví a retomar, Oh, porque entendí algo que no me ocurrió al principio de mis narraciones, ajá, que yo quería contar cosas
con mi propia voz, y mi voz no podía contar esas historias, sino que tenía que contarla con la voz de los protagonistas, de los que vivieron esas historias. Entonces ahí la narrativa empezó a tomar forma. Ok, ok. Sí, eso está súper interesante. Y volviendo al punto de iluminación, tu proceso de creatividad, tú Mi, necesitas, ¿tienes mi, algún rito o algo así? mi iluminación llega de mis propias preocupaciones Ok, existenciales y de ok, mis propios conflictos psicológicos. Yo lo que hago es que utilizo los personajes para enmascararme, pero en realidad estoy hablando de mí. Para hablar de mí también estoy hablando de los otros, sí, porque lo que me ocurre a mí le puede ocurrir a muchas personas también. Entonces, las obras que yo más me aboqué fueron cuando empecé a descubrir que en mi familia había mucha material literario. ok, ¿Ve? Y entonces yo escribo mi obra María del Rosario, que es un monólogo basado en mi madre. sí, Este, y después no vuelvo a escribir una historia familiar hasta, digamos, casi 20 años después. Y escribo Qué bueno está este país, que es sobre una historia de dos hermanos de mi madre, es decir, mis tíos. Pero en ese mismo año yo escribo la obra La familia entrañable de don Ciro Noble, sí, que es la historia de la familia de mi padre, que yo la guardé en el 2004. En el 2019 escribí el libro de cuentos Faustín Azul y otros cuentos, que es la historia que yo le cuento a mi hija de toda mi familia de padre y una historia de madre. Después escribo Mai, que es una obra de teatro publicada en el 22, que escribo la historia de la familia de mi madre. ok. Ahora, ¿cuál te llena más? ¿Escribir teatro, escribir cuentos o escribir novela? Que tienes una y ahorita que me quisiéramos hablar un poquito sobre ella. Ok, yo cuando empiezo a escribir narrativa, la escribo pensando en mi familia y pensando en el barrio de Carolina donde yo me crié. Ahí Sí, hay una iluminación, ¿no? Y empezó un proceso de adaptarme. Es decir, escribí una narración y esa narración le llevaba al teatro. Pero después descubrí que del teatro volví a la narración. ¿Por qué? Porque en la narración hay cosas que yo no puedo decir en el teatro, sí. y en el teatro tampoco puedo decir cosas que puedo aprovechar la narración. Es decir, que yo empecé ese proceso donde yo me muevo de un género a otro. Oh, súper. Mira, sé, y me lo mencioné ahorita, ¿verdad? Diste clase en la Escuela Especializada de Bellas Artes de Arecibo. Eso es con el Departamento de Educación, ¿correcto? Sí, sí, Sí. sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Y antes de que nos cuente, ¿verdad? Para mí es bien importante las bellas artes en el sistema público, ¿verdad? Tiene una importancia, lamentablemente no todos lo ven así, pero tiene una importancia bien alta, y por lo menos en mi parecer. Pero ¿cómo fue tu experiencia en esa escuela especializada? Fue buenísima. Fue una experiencia donde yo pude escribir, estrené obras mías con mis estudiantes, estrené una obra que se ha hecho en muchos países del mundo que se llama Bonnie and King. La estrené en el 2001 en la Escuela de Bellas Artes. Escribí una obra que se llama Payaso de Carnaval, que es una farsa, que la escribí para un grupo de estudiantes que yo tenía. Le enseñé dramaturgia a muchos estudiantes. Fue una experiencia maravillosa, enriquecedora, porque allí habíamos un conjunto de maestros que nos Sí, complementábamos. Es decir, estaba David Muñoz, que hacía la iluminación, estaba Orlando Carrera, que era de ballet, pero también era de teatro. A veces diseñaba la iluminación para mis obras. Es decir, era un grupo muy compacto, estaban los de artes visuales, que también cooperaron mucho conmigo, como el sí. caso de Roland Borges. Y fue una experiencia, te digo, que si yo no me hubiese venido acá a Conérico a estudiar, me hubiese quedado en esa escuela, porque había un gran ambiente. Sí.
No, y yo lo sé de primera mano, entre 1999 y el 2006 yo trabajé en una escuela especializada en Añasco. Era bilingüe, pero sí, era Ujú. especializada, ¿verdad? Y la dinámica en las escuelas especializadas es completamente distinta a cualquier otra escuela. Y el trabajo en equipo entre los profesores es algo que no tiene comparación Claro, definitivamente. claro, de acuerdo Sí. contigo estoy. Sí, sí. Ahora volvemos me gustaría hablar un poquito, antes de pasar a tus nuevos proyectos, ¿verdad? Sobre una novela, de hecho la voy a compartir aquí, vamos a ver si la tengo lista para El pájaro rojo. Dame un segundito, vamos a compartir la imagen. El pájaro rojo de Carlos Canales. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta novela? Bueno, eso es una novela que en realidad ocurre en Buena Fortuna, que es el mundo imaginario que yo he creado, donde ocurren la mayoría de mis narraciones y ahora empiezan a ocurrir la mayoría de mis obras también. El Ajá, pájaro rojo se basa en un pájaro rojo que vio un amigo mío como a las 2 de la madrugada en el año 1976. Yo no era ni escritor, yo jugaba béisbol. ok, Y él decía que ese pájaro rojo lo atacaba de vez en cuando en la esquina a esa hora. Y a mí se me quedó siempre esa imagen porque quiero aclararte que mi memoria es auditiva, no es visual. Es ok. decir, que yo puedo reproducir conversaciones que escuché a los 7 años, te las puedo citar. O sea, toda mi memoria está en lo auditivo. ¿Ves? Entonces el lenguaje también lo tengo de manera auditiva. Por eso te dije que cuando quería contar las historias de la gente del barrio, con mi propia lengua no podía, porque Ajá, necesitaba que fueran ellos los que se expresaran. Una lengua que estaba muy, digamos, estaba dentro de mí, ¿no? Y no es hasta que yo estudio los estructuralistas que me doy cuenta, ¿no? Que el lenguaje del escritor es muchos lenguajes que están dentro de él, y entonces yo aprovecho esa oportunidad y ahí empiezo a abocarme hacia la narrativa y escribo El pájaro rojo, que es una historia fantástica, que se mueve en varios niveles. Actualmente yo hice una nueva versión de esa novela que la ajá. quiero publicar pronto, pero no cambia nada. Básicamente es la misma novela, eliminando unas narraciones que están en la original, Ok, pero la historia verdadera está narrada tal y como está en la novela El pájaro rojo. Y pues ese pájaro se mueve, ¿no? Y se va ampliando, es como una metáfora. Yo no te lo puedo explicar, ¿entiendes? ¿Qué es lo que sí. ocurre con ese pájaro rojo? Porque también el personaje tiene el pájaro rojo, descubre que el padre tenía un pájaro rojo dibujado en el pecho. La novela ocurre en Puerto Rico, ocurre en París, ocurre en Nueva York, se mueve en bastantes lugares. Y ahí quien va contando la historia es un personaje llamado Tito Insomnio, que no puede dormir. Entonces, él puede prever y ve en uno de los personajes que vino de Estados Unidos, que es el pájaro. Ok, Entonces se mezcla la visión de Tito Insomnio con el personaje que vino, el hijo de Doña Sica, que vio ese pájaro rojo también en Nueva York. O sea que el pájaro rojo se mueve por un sinnúmero de lugares, pero yo no te puedo explicar muy bien qué es. ok, ok. Sí, perfecto. Nada, Es la historia del que llega después de estar 20 años fuera de Puerto Rico a su barrio. Entonces, el pasado, el presente, las conjeturas de quién realmente es, la gente piensa que es un gatillero que está enfriándose. Entonces, están todas esas conjeturas ahí detrás del pájaro. wow, wow. Pues mira, también vi en las redes que recientemente se está promocionando unas obras que son tuyas, Historias de mi gente, que se están realizando en el microteatro de CIA en Nueva York. ¿Es correcto?
Eso se va a estrenar este viernes, 10 de Ok, marzo. Se presenta bajo ese festival de teatro en Nueva York. Historias de mi gente, como dice el título, son gente de mi barrio. Originalmente se llamaba Historia de mi barrio, sí, pero después yo le cambié el título a Historias de mi gente porque las hago más personales. Y hay historias de mi familia, de mis amigos, de historias que yo conocí cuando tenía 10, 12 años. Son obras muy breves, de sí, 3, 4 páginas como mucho, que hacen todo un conjunto y te da una visión de cuál es, cómo es la vida en ese barrio, cómo era la vida en ese barrio, porque son obras de la memoria también, de experiencia cotidiana que no sí. tienen más trascendencia que el humor, porque todas están llenas de humor. Por ejemplo, te cuento una, la cristiana, Sí. donde hay una mujer que está hablando con la Biblia y de momento mi madre le pregunta, ¿tú perdonaste a fulana? Y ahí ella se transforma y empieza a hablar malo y cuánta cosa hay, que le iba a tirar un trabajo, un montón de cosas, y mi madre le dice, pero Lola, dice, ay Dios mío, las cosas que me hace decir Satanás. Entonces cogió la Biblia y se fue para la iglesia. O sea, son cosas así, dramas muy cortos, de situaciones que yo las conozco de primera mano. Ok, ok. Carlos, ¿y la poesía? ¿La trabaja? ¿La No, trabaja para no, ti? no, no, yo trabajé, algunas pues sí se perdieron, pero a mí lo que me llama la atención es el conflicto, aunque en la poesía hay conflicto también. Sí. Yo no cultivo, no cultivo la poesía. No, ok. ¿Y no vislumbras en el futuro? Bueno, he escrito, tengo varias cosas, a veces salen estas venas poéticas y Sí, están puestas en los monólogos que yo escribo, que es un sí, género que me gusta mucho, pero realmente mm, per se, no. no escribo poesía. Ahora, otra preguntita. ¿En quién te inspiras de manera literaria? ¿Qué autores o autoras tú las ves como una inspiración para ti? Ok, primero, el primer dramaturgo que a mí me impactó, a ver, después de haber leído muchos dramaturgos que de alguna manera me habían impactado también, como los puertorriqueños, Sí, fue O'Neill, dramaturgo norteamericano Eugene O'Neill, porque lo que él planteaba allí en sus obras de teatro me ocurría. Entonces, de O'Neill paso a Strindberg, un autor sueco que O'Neill había leído previamente. sí. Después leía a Tennessee Williams, a Arthur Miller, y después descubrí entonces a Samuel Beckett, que para mí está fuera de toda comparación, David Mamet, Sam Shepard y muchos autores latinoamericanos que si la lista es larga, pero esos que te mencioné con nombres y apellidos Sí, son los autores, Harold Pinter, son los autores que yo te diría que hasta el 95 O'Neill, Strindberg, Miller, y Tennessee Williams eran los que estaban detrás de mis obras. A partir de 95 empiezan a entrar Beckett, Mamet, Pinter, Shepard, y entonces son los dramaturgos que yo más releo en este momento. oh, wow, interesante. ¿Y novelistas o cuentistas? Bueno, ahí novelistas, pues para mí, García Márquez, Ok, García Márquez, que me he leído no sé cuántas veces, Cien años de soledad y toda su literatura, por muchas razones. Primero porque me gustaba y luego cuando yo decidí hacer el barrio de Buena Fortuna, pues entonces tenía que leerme a García Márquez para ver la conformación del barrio, aunque son dos barrios totalmente distintos, con historias distintas. Borges, Cortázar, por mencionarte ok, cuentistas, Rulfo, José Luis González, para los que no se queden los puertorriqueños fuera, sí, Cabrera Infante, es otro de los autores. Cuando yo empiezo a dedicar a escribir con esa lengua del barrio, es Luis Rafael Sánchez, Juan Antonio Ramos y Cabrera Infante, los que están detrás
de mí en esas lecturas para manejar ese lenguaje popular, pero también literario. Mira, ahorita también mencioné que has escrito para televisión y para radio. ¿Has tenido la oportunidad de escribir para cine como tal? No he escrito para el cine, escribí unos guiones breves, he escrito unos guiones breves, pero el cine es una aventura más complicada y esta sí que es una de las locuras de las cuales uno no se va a poder curar. Así que yo lo dejo ahí en el momento stand-by, sigo con el teatro y la narrativa y las crónicas, porque escribo crónicas también, Ok, que se pueden leer en Letralia. Ahí ok. se publicó una serie como de 8 crónicas o 10 crónicas que yo escribí. Eh, pero como te digo, esa es mi área, como dicen. Ahí es Pero donde... ¿te interesaría escribir cine en algún momento? Sí, claro que sí. Hay mucha influencia de mi teatro en el cine. O Sí, sea, sí. mi diálogo es bastante cortado. Eh, como te digo, cuando yo escribo teatro, quiero hacerte esta aclaración, lo he dicho ya varias veces, yo no veo nada, yo lo que escucho son voces en la oscuridad. Sí. O sea, la gente, hay dramaturgos que dicen que ellos ven las imágenes, yo no veo nada. Yo Como si solamente fuese, escucho, si estoy metido como en una caverna en la oscuridad y yo escucho esas voces hablando en conflicto y entonces yo las reproduzco. ok, ok. Es interesante esto que estás mencionando, ¿verdad? Porque también he escuchado personas que me dicen, no, del teatro al cine es un paso, pero no necesariamente es así, ¿no? No, son dos lenguajes distintos. Sí, Al igual que en un cuento tú lo puedes hacer dialogado, pero sí es un cuento, ¿entiendes? No porque esté dialogado lo vas a poner en un escenario. Son géneros que tienen sus propias estructuras, sus propias prerrogativas. Por ejemplo, en el drama hay narraciones, pero sí. tú no puedes hacer una obra de teatro 90% de narrativa. No, ¿Comprendes no. lo que te quiero Sí, decir? sí, comprendo. ¿Ve? En cambio, puedes hacer una novela dialogada completa, como es el caso Maldición Eterna, quien lea estas páginas de Manuel Puig, pero es una novela. Tú no puedes llevar esa novela a un escenario. ¿Comprendes lo Sí, que te quiero decir? sí, sí. También interesante cuando empezó la pandemia aquí en el Instituto de Cultura, hicimos unos proyectos donde traímos teatro grabado y cuando se hacían claro, para pasarlo por las redes sociales, cuando se hizo las entrevistas a los productores, a los directores, ellos siempre decían que convertir ese teatro en una grabación era algo completamente distinto, que rompía el paradigma de lo que es teatro al moverlo a la cuestión visual proyectada ya. Claro, porque el teatro básicamente es un espectáculo presencial Sí, que se compone del público y los actores sí, coincidiendo a la misma vez. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que en la pandemia hubo que hacer algunos ajustes. sí, ¿Comprendes? sí. Entonces fue un momento de emergencia, pero el teatro no quiere decir que es que se convirtió No, en no. algo grabado, que era como un documento histórico, y me parece a mí que en ese sentido hay que verlo de esa manera. Fue un hecho de emergencia y Sí. verlo así. Hay muchas obras de teatro que han sido grabadas y uno las Ujú, ve. sí. Perfecto, está muy bien, pero tienes una idea de lo que es la obra, de lo que trata, cómo fue actuada. Pero bueno, cuando tú ves un concierto, Ujú, puedes ver un concierto que se hizo, por ejemplo, Woodstock. Nosotros sí. no estuvimos en Woodstock, pero lo vemos el documento. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se hizo durante la pandemia era lo correcto. Sí, 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 claro, había que innovar, había que crear. De hecho, este programa surge gracias a la pandemia, porque ya no se podían hacer, originalmente estábamos haciendo conferencias y ya no se podían hacer presenciales. Por lo tanto, las traímos a las redes sociales
o en vivo o grabadas. Las primeras 100, básicamente de esas primeras 100, 98 fueron en vivo y 2 fueron grabadas. Ahora, según ha pasado el tiempo, pues hemos aumentado la cantidad de producción grabado. Carlos, vamos a continuar, vamos a ir con tu nueva producción, ¿verdad? La Criba Editores te va a estar publicando en estos días. Eh, Me dijiste que Los laberintos laberínticos de Ciudad Gótica. ¿Nos podrías Sí. hablar un poquito sobre ella? Bueno, eso es una obra que yo escribí eh, partiendo de una premisa de un personaje que estaba encerrado en su casa, que iba mucho al cine y a mitad de película ya él había visto la película, pero él estaba consciente de que él nunca había visto esa película mediante la presencia, ¿no? En la sala de cine, él intuía de que había visto la película o se lo revelaba, etcétera, etcétera. El asunto es que él está encerrado en su casa, no quiere salir, ya tuvo un episodio que estuvo en el manicomio, lo trajeron, ahora tiene el segundo episodio, tiene un hermano abogado, tiene la madre es una ex juez del Tribunal Federal, eh, y entonces se va moviendo la obra entre la influencia de medios de comunicación en el desdoblamiento que él va teniendo de los personajes. Se convierte en profesor universitario, aunque él nunca ha dado clase, y enseña el existencialismo de Sartre. Entonces, recibió una beca para ir a París. Cuando vio la tumba de Sartre, cuando vino a dar la clase otra vez, ya no era el mismo y él le produjo una angustia y tuvo que cancelar el curso. Entonces, instauró un curso de literatura fantástica argentina. O sea, el personaje se va moviendo en Sí. todos esos laberintos, ¿no? De su mente, y vamos viendo que ni la madre está bien, ni el hermano está bien, ni él tampoco. Y esos tres seres están ahí como atrapados en un laberinto y no pueden salir. ¿Ves? No pueden salir de ese laberinto. Entonces, él se desdobla, el profesor, la madre y el hermano se convierten en los estudiantes. Y está todo ese juego, ¿no? De momento se convierte en el guasón de Ajá. Batman y empieza a buscar un rotativo y empieza a hablar de la Junta Fiscal, empieza a hablar de cuánto problema hay en el país. Lo quieren atender los doctores, habla del doctor Kildare, del doctor Ben Casey, del doctor Gary, y empieza a mencionar todos los doctores que han aparecido en la televisión. Entonces le dicen que si tú cambias de canal, yo te curo. Entonces todo, se va mezclando memoria, presente y locura a la misma vez y crisis existenciales en un laberinto donde ninguno de ellos puede salir como si estuvieran encerrados. La obra termina como empezó y eso parece que va a seguir siendo así por el resto de su vida en estos personajes. Esa obra se estrenó en España, no se ha Ok. estrenado en Puerto Rico. Esa obra se estrenó en España y yo vi las grabaciones, volvemos a lo mismo, yo vi las grabaciones y a mí me gustó muchísimo la puesta en escena porque hay un humor, hay una angustia, hay un desdoblamiento, hay un momento que el personaje dice, tengo que tomarme un break porque la angustia de esta obra me está creando una angustia a mí como personaje. El actor sentía angustia como el personaje. Y entonces están todo eso, esa metateatralidad Sí. metida en la obra que va hablando de pasado, presente, pero a la larga es un gran conflicto existencial el que padece. El personaje se llama Samuel, el hermano se llama Marcel, mira los nombres, Sí. y la madre se llama, creo que Carlota, no recuerdo bien el nombre. Pero lo que te quiero decir es que está ese juego de la existencia, de la angustia. Y a mí me pasa eso. Hace días estoy viendo una serie salida en el 2023 y yo digo, pero si yo estoy seguro que yo vi eso ya, pero sé que no lo he visto. Wow. Wow. No, es súper interesante, ¿verdad? Y invito a nuestro público que las quiera, tan pronto esté disponible, pues que las quiera y que la disfrute.
Y veo que disfrutaste tú escribiéndola. No, sí, eso sí, eso sí. Yo disfruto y también me angustio. Tengo Ajá, las dos variantes, ¿no? Por ejemplo, las obras que yo escribí en los años 90, que era de temática de pareja, sí. eran obras más duras para mí escribirlas. Luego, cuando yo empiezo a escribir las obras que tienen que ver con la influencia de los medios de comunicación, entendiéndose el cine, en el comportamiento de los personajes, que ponían King, me gustan las películas de Charles Bronson, ahí yo empiezo a disfrutarme todas estas obras y entonces empiezo con el género de la farsa y me río muchísimo y a veces son las obras que menos me gustan, porque Ajá, me digo, pero ¿dónde estoy yo ahí? ¿Dónde está la angustia? ¿Dónde están todos mis conflictos? Pero también uno escribe de los otros, que también sí. los otros uno no Wow. está tan desligado de los demás como uno cree, ¿entiendes? Bonnie and King trata sobre dos adolescentes que se cansaron de asaltar el banco y ahora asaltan Burger King. Ellos le llaman Burger Queen. ¿Entiendes? Entonces monto la obra sobre toda esa farsa y cuando terminé de escribirle a dije, esto no le va a interesar a nadie fuera de Venga, Puerto Rico. una curiosidad, Carlos. Cuando tú vas por ahí, estás guiando y de repente te viene una idea, ¿qué tú haces? Mira, te voy a contar. Cuando yo iba a Plaza Las Américas a esperar a un compañero que íbamos a Arecibo, Sí. yo escuchaba versos Ajá. en el trayecto, pero como no tenía dónde anotarlos, se me iban. Pero en otro lugar no llegaban los versos. Así que de momento puede ocurrirme que me llegue una idea, pero yo no escribo una idea rápidamente, yo la maduro, yo cuando voy a escribir la obra ya la tengo bastante escrita en mi cabeza. Sí. Luego lo que tengo que hacer es que la obra se empiece a revelar ante la misma escritura. Y me pasa, pues claro, guiando, a veces yo voy dilucidando una obra mientras voy guiando. Pensando, resolviendo algún problema con un personaje que no quiere tomar una actitud. Por ejemplo, en la obra, me gusta la película de Charles Bronson, planifiqué la obra 2 años para que las mujeres mataran al hombre y cuando llegó el momento de matarlo, una me dice, yo no lo quiero matar. Wow. Y eso me tardó como 24 horas resolver el problema porque ella no lo quería matar. ¿Comprendes? Hasta que yo descubrí por qué. Entonces cambié la obra y no lo mataron. O sea que el personaje cogió vida allí. No, no, los personajes toman su vida y a veces lo más difícil a veces son los finales de Sí, las obras, porque una cosa es que tú tengas el esquema mental o escrito de lo que va a tratar tu obra y otra cosa es cuando tú empiezas a escribir que las figuras empiezan a tomar cuerpo, los conflictos empiezan a manifestarse, la acción sí, dramática empieza a desarrollarse, cambian un sinnúmero de cosas de la idea original que tú tenías. sí, sí, ¿no? Y te entiendo. Yo lo que he escrito, bueno, publicado, ha sido ensayo, básicamente, un par de cuentos en varias antologías. Tengo dos novelas comenzadas y está el bosquejo de lo que quiero hacer en ambas novelas, pero me pasa ese problema que a veces como que el rumbo se cambia y eso me detiene en parte. Pero no, debes escuchar esa voz porque una cosa Sí, es la claridad intelectual, que es el sí, esquema, pero no es hasta que tú empiezas a escribir si tú sabes si ese esquema va hacia adelante o no. Yo cuando ajá, escribo los primeros parlamentos, yo sé si la obra va a continuar o no, sí, sí, comprende, aunque yo no tenga la obra clara, ¿sabes? Aunque no sí, tenga la sí, obra clara. Entonces, yo cuando escribí Bonnie and King, yo no sabía qué iba a pasar. Terminaba de escribir el lunes y el martes releía lo que había escrito el lunes y empezaba. Pero yo no sabía lo que wow, venía, porque la obra se iba revelando en el mismo proceso de la escritura. Entonces, no le hagas mucho caso al esquema, porque el esquema es solamente eso, sí, sí, una idea que tú vas a desarrollar, pero en el momento que tú empiezas el proceso creativo, todo eso puede cambiar. sí, sí. Y ven acá, ¿tú escribes, cuando empiezas a escribir, escribes en la computadora o escribes en manuscrito? Yo antes escribía manuscrito y después no entendía lo que escribía.
iba a una velocidad, pero terrible escribiendo, pues escribía muy compulsivo, todavía escribo así. Después tuve que aprender a escribir en la computadora y se simplifica mucho más escribir en la computadora. Ya yo no escribo a mano, a menos que yo no esté en un café, a menos que no esté en un café. Y Sí, ahí he escrito algunos versos, ¿sabes? Se me ok. ocurre algo y lo escribo ahí en el papel que tengo. Entonces, ahí sí escribo en papel. Hace unos días, un cuento que escribí, que no lo he publicado en Facebook, que se llama Estrellas de Mar. Mientras mi hija practicaba voleibol, yo tenía unas páginas corrigiendo unos cuentos y ahí mismo me llegó una inspiración y escribí. Déjame ver si lo tengo aquí para que lo puedas ver y veas que la escritura es algo muy, como decía García Márquez, muy abrasivo. Tú no sabes cuándo es que esa escritura te puede... Yo no lo tenía, ahora lo saqué, déjame ver si lo puedo ver. Mira, parece que algo está conspirando contra ti. Esos son los duendes, como yo Los digo. duendes y los no duendes, pero para que veas algo, mira con todo lo que yo corrijo cuando escribo, porque yo no puedo corregir en la computadora, tengo que imprimir para corregir, porque ahí es donde realmente está, oye, los duendes no quieren que nadie se entere de eso. No, no, Yo ellos te, saben guardar secretos y muy bien que los guardan. sí, déjame ver, parece que te lo debo. No sé dónde se fueron, estuvieron aquí conmigo todo el tiempo, pero ahí, mientras mi hija practicaba voleibol, yo escribía el cuento a manuscrito y después vine acá y lo pasé a computadora. Súper, Así que te súper. contesto tu pregunta, no he descartado escribir en manuscrito, pero es cuando ocurren esas situaciones así intempestivas, ¿no? Sí, sí. No, y esto es parte de los cambios evolutivos con la tecnología, porque ahora mismo tú ves jóvenes escribiendo sus poemas y sus narrativas hasta en el mismo celular, que no es Ah, yo algo... también escribo en el celular. A Ajá, veces a las 3 de la mañana escribo y escribo en el celular ideas de lo que voy a escribir. Te puedo decir, a ver si tengo una aquí, para que tú veas que no le he desarrollado. Vamos a ver si está aquí. Mira, aquí te enseño una. Escrita esta madrugada. wow, súper. ¿Ves? Entonces, hay cuentos escritos eh, en sus primeras versiones en el celular, porque te digo, a veces te llega, Ajá, pero ya eso persiste dentro de ti. A veces lo que tú no, lo que te llega es la manera de contarla. sí, sí, Mira, sí. yo escribí una obra de teatro, la escribí 12 veces y ninguna de las 12 veces me gustó. Pasaron casi 20 años y un día me senté y la escribí de un tirón y se estrenó en México la obra. Ahora te pregunto sobre esa obra, la primera versión, ¿la tienes todavía? No, 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 ok. no, 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 no. Primero que yo escribía en aquel tiempo en una Mac y Ah, las Mac no eran compatibles con nadie y la Mac se no, dañó y se perdió un sinnúmero de documentos ahí, wow. quizás para bien, quizás para bien algunos se perdieron, pero es así el proceso. Y entonces, si yo me despierto a medianoche y me llega una idea y tengo el celular en las manos y no me quiero levantar, lo hago, porque te cuento algo. Ajá, Yo escribo en la mañana, bien temprano en la mañana, a las 5 de la mañana estoy escribiendo. ok. Yo no escribo de noche porque se me altera el sistema psíquico y después no puedo dormir. Yo puedo corregir en la tarde, en la noche, pero creación la tengo que hacer a las 5 de la mañana. Ok, ok. Es súper interesante. Cada autor siempre presenta una versión de cómo es su sistema de creatividad en cuanto Sí, a no, no, eso. no, no. El sistema de creatividad es algo, eh,
¿Cómo te digo? Mira, para que tengas idea, esa no es el que te quería enseñar, ¿ves? Entonces yo escribo Sí, para que haciendo esquemas, algo que se me ocurre, siempre estoy escribiendo, siempre. súper. Carlos, ¿y proyectos en el futuro que se puedan mencionar? Claro está, ¿verdad? Porque a Bueno, veces yo hay estoy proyectos que... en unos procesos de narrativa. Sí, Hay otros proyectos de publicación de mi teatro y estoy en unos procesos de mi narrativa también, eh, que llevo una novela trabajándola que después que tuve como algunas 200 páginas se va a quedar como en 90. wow. O sea que, Sí, porque te das cuenta que escribes mucho, después reduce y yo tengo una particularidad, yo soy muy rítmico. Yo no escribo escenas de relleno, yo escribo, voy directo al grano. Es ok, decir, esa intensidad para mí es importante como lector y como escritor. Entonces, si hay unas partes de la novela que yo entiendo que están hablando mucho y no están llegando a ningún lado, yo corto. Yo no tengo ningún problema en cortar. Aún inclusive cuando estoy dirigiendo mis obras, que son estrenos, hay situaciones que me la devela los actores cuando se están moviendo en el escenario y yo digo, no corte ese parlamento porque ese parlamento, aunque sea lindo, no es efectivo. Es ok, decir, es una lucha continua, pero mi gran, ¿cómo te digo? Mi grandes proyectos es publicar ahora. Estoy buscando dónde publicar toda, por suerte tengo una antología que estoy haciendo con La Escriba, que son varias obras, con Isla Negra también, qué con el bien, Instituto Tapia Rivera también me van a publicar unas obras y qué estoy bueno, estoy en ese proceso de publicar. Me han publicado obras en revistas digitales de Colombia, de otros lugares. Y estoy muy, como te digo, muy abocado con la narrativa porque no está desligada de lo que yo escribo teatralmente. Mira, Carlos, entonces con todos esos proyectos te veremos pronto en Puerto Rico en algunas presentaciones, ¿no? No, no, yo espero. Ahí se va a presentar mi obra El Señor exige tu presencia, Sí, que está basada en una novela que se llama El hijo de aquel. Lo que sucede es que teatralmente yo le cambié el título de una situación real que ocurrió en el barrio de Buena Fortuna en el año 1981-82 y la va a presentar el Teatro América bajo la dirección de David Muñoz en Vega Baja. ah, O súper, sea, ahí está ese proyecto. Es una obra complicada, de 120 páginas, una obra muy larga, quizá la obra más larga que yo haya escrito, porque mi teatro no es tan largo, un teatro de 1 hora 10 o 1 hora 20, pero aquí yo creo que esto es una obra de 2 horas o más. sí, eso te iba a preguntar, ¿en cuánto esas 120 páginas se convierten en tiempo en el teatro como? Depende del montaje y los problemas que se resuelvan de cómo mover toda esa masa de actores que están en el escenario. Te cuento, hay una escena de Sí, un matrimonio hablando y está todo el barrio viendo la escena. Y ellos se meten y hablan con el personaje. Por ejemplo, la obra es sobre una campaña evangélica en un barrio. Y de momento hay un evangelista que está muy molesto porque no llegó la cantidad de gente que él esperaba a la campaña, ni sí. tampoco recaudó la cantidad de ofrenda que él necesitaba. Y él decía, yo soy un evangelista internacional. Y el coro, que no está ahí, pero que está viendo, dice, internacional. Entonces todo el coro vacila con los personajes y se van moviendo por todo el escenario. Wow, wow. ¿Ves? Hay que verlo Sí, cuando, sí, 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 y todo depende de la dirección, ¿no? Cómo sí, se sí, resuelvan algunos problemas, porque el coro pueden ser 7 personas, pero pueden ser 14, pueden ser 21.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, Entonces, sí. los actores que van para la próxima escena son miembros del coro y se salen del coro y van a la próxima escena. Y todo ese coro se va moviendo por todo el escenario para ver lo que está pasando. Y ellos comentan y relajan y vacilan a todos los personajes. Pero entonces todo esto le da complejidad a la obra como tal, en la cuestión técnica de cómo producirla, de cómo dirigirla, ¿no? Sí, claro, claro. Es porque, eh, ¿cómo te digo? La obra tiene como, digamos, 30 escenas, ¿verdad? Pero el coro siempre está moviéndose. O sea, son como unos figones, ¿comprende? Son Sí, unos sí. figones y ellos están mirando. Por ejemplo, ellos cantan salsa, ellos tararean temas de películas, de series de televisión, se convierten en Bruce Lee. Y todo ese coro se convierte en Bruce Lee cuando llega el momento de el Señor exige tu presencia y empieza toda el avivamiento Sí, con los personajes que se están convirtiendo y ellos también gritando. O sea, toda es una complejidad, pero que se puede resolver teatralmente. No, no, si no, no lo hubiese escrito. Si yo supiera que no se podría resolver teatralmente, no lo escribo. Es una de las wow, cosas que los dramaturgos vamos aprendiendo, que tú sí, escribes para el escenario, que el escenario tiene limitaciones, pero las limitaciones no existen realmente. Por ejemplo, tradicionalmente una obra ocurre en un solo lugar de acción. En esta sí, obra ocurre como en 10 lugares de acción distintos, pero no hay que poner escenografía, no hay que, o sea, la historia narrativa que yo tengo en El hijo de aquel, cuando yo decidí adaptar la obra, la novela corta, adaptarla a teatro, tuve un gran problema. ¿Qué hacía yo con las voces de la novela, que son los que llevan la voz cantante de la novela? Porque es un narrador múltiple. sí. Y entonces yo decía, yo empecé a escribirla y yo decía, pero algo falta aquí, algo no. Y me di cuenta que necesitaba el coro, que el coro realmente son los narradores múltiples de la novela. Y entonces la obra de teatro fluyó. Si Fíjate, no, la obra no sigue. ahora se explica bien lo que mencionaste hace un rato, de que cuando tú haces la obra, la estás escribiendo, tú ves, tú no ves imágenes, tú ves las voces. Exacto, Porque exacto. si vieses imágenes en esta explicación que acabas de dar, el realizar esta obra se va a hacer más compleja aún. Claro, claro, claro. Por eso cuando el director, yo le dije a David Muñoz, David, el coro pueden ser 7 personas, 9 o 12, como también pueden ser 20. Wow, ¿Eh? interesante, Todo Carlos. depende cómo tú lo muevas. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la canción tema de Perry Mason? Eh, Tararara, sí, 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 tarara. sí. Imagínate ese coro tarareando eso. Wow. No, definitivamente hay que verla, hay que ir a verla. Me imagino que tú nos mantienes al tanto en las redes sociales, en tu Claro, claro página. que sí, claro. Se supone que es para junio. La Ok. tienen proyectada para hacerla en junio. Es una obra compleja. También me van a presentar una obra en la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla, en la Sí. Noche de las Sorpresas. Y es así que es una farsa también de un Ajá. personaje que no quiere celebrar el cumpleaños porque una voz le dijo que si lo celebraba se moría. Wow, wow, wow. Y sobre eso está montada la farsa. Eso es como el que no que se quiere montar en el avión porque piensa que el avión se va a caer. Bueno, como una narración que yo hice, te la cuento rapidito, a Sí. cualquiera le toca. Esto era en mi barrio, había un hombre que cuando llegaba las navidades no quería pasar las navidades en el barrio. Se Ajá. iba y cuando se acababan las navidades regresaba. Y él decía que él tenía miedo que la muerte se lo llevara en navidades en el barrio, porque a la muerte le gustaba meterse en diciembre en el barrio. La muerte se lo llevó, no en navidades, pero sí en el barrio. Y se lo llevó cuando se pegó con los 7 millones de la loto. Ahí se lo llevó. Ay, mi madre. O sea que no los disfruto.
Qué pena. Exactamente. ¿Ve? Entonces, esas son las temáticas que yo manejo de experiencias reales, claro, llevadas a otro nivel literario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero son cosas que yo escuché antes de ser escritor. Eso es lo que te quiero recalcar. Todas esas historias que yo te estoy contando, yo las conocía antes de ser escritor. Y de Wow. una cosa más importante, yo creo que Ajá. mi estadía en Estados Unidos me despertó todas esas historias. Eran historias que yo conocía, pero que no le daba ningún valor literario hasta que empecé a ver acá en la distancia y después de tener 15 años, después de pasar de los 15 años, me di cuenta que esas historias podían ser un material literario y obviamente dentro de esas historias estaba mi familia. Entonces, desde mi familia yo me voy moviendo a los vecinos, a vecinos que vivían más atrás. Es decir, que se ha ido iluminando dentro de mí todo ese cosmos del barrio. Wow. Pues Carlos, esto ha sido bien interesante. Yo espero conocerte en persona próximamente, Claro que ¿verdad? sí, claro que sí. Eh, Básicamente nos seguimos en Facebook, que voy a estar al tanto de tus proyectos aquí en Puerto Rico y cuando tengas la oportunidad y vengas a Puerto Rico, pues voy a hacer las coordinaciones para conocernos. Nada, Claro que sí, será te un placer. deseo mucho éxito. Quiero también agradecer a nuestro público que siempre está allí presente. El programa tanto se ve en Facebook como en YouTube. Y nada, algo final que nos quieras comentar, Carlos. Bueno, hay que seguir escribiendo porque es la única manera de robarle el tiempo al tiempo. Estoy como el hombre que se mudaba en Navidades. Pues yo escribo, ¿no? Para ir, Sí. tengo miedo cuando no puedo escribir y digo, contra, estar en baja y ahí me puede agarrar. Súper, súper. Pues Pero que lo que te nada, quiero decir con todo ajá. es que la escritura para mí es un acto existencial. Sí, no, y se nota, al ver tus posts en Facebook, se nota, ¿verdad? Y sé que lo vives y que lo disfrutas mucho. Pues nada, gracias Carlos, gracias a nuestro público y que pasen muy buenas noches. Gracias a todos.